En esta ocasión, mi compañero Einer Florian y quien les habla, Luis Miguel Escún, vamos a hacer la sustentación del laboratorio número 3 de amplificadores diferenciales. En la pantalla podemos ver la primera configuración que corresponde al amplificador diferencial de entrada simple, donde se puede observar claramente que en la parte izquierda tenemos una fuente sinusoidal de 10 milivoltios con una frecuencia de 1K y en la entrada 2 está conectada directamente a tierra. Para esos transistores fue necesario editar el modelo PSpice en el valor del beta por un valor de 136 como lo vemos acá, para que a la hora de hacer la simulación en el punto de polarización el transistor trabajara con un beta de 100, ya que fue el valor que trabajamos teóricamente. Estos valores los podemos comprobar si corremos el esquemático. En esta parte se pueden observar los valores en el punto de polarización de los transistores, donde se puede observar que el beta en DC tiene un valor de 100, que se obtuvo un valor de su corriente IC de 0.545 miliamperios y que se trabajó con un VCE de aproximadamente 6 voltios y que su VCE estaría comprendido entre el voltaje del VC menos el B, que sería 5.27 menos 6.28 milivoltios, lo que corresponde a 5.9 voltios, que fue lo que nos dio en los parámetros del transistor. Ahora, para obtener sus gráficas de salida, agregamos un marcador en la salida número 1 y lo simulamos. En su gráfica de salida podemos observar una onda seno que empieza desde su parte negativa, que si la comparamos con la señal de entrada, podemos observar que esta empieza desde su parte positiva, lo que quiere decir que la señal de salida está desfasada 180 grados de su señal de entrada, por lo que se esperaría que la ganancia tenga un valor negativo. Entonces vamos a comprobar sus valores más altos y más bajos para comprobar. En la tabla inferior podemos observar que su valor más bajo es de 4.7 voltios y su valor más alto es de 5.7 voltios. Y su diferencia nos va a dar un valor de menos 1.063 en el voltaje de salida. Que si lo dividimos en el voltaje de entrada, que en este caso vamos a trabajar con 20 milivoltios pico a pico porque se usan las dos amplitudes de la señal y nos va a dar un valor de menos 50.3 para la ganancia en la salida 1. Ahora vamos a observar la señal de salida en la entrada 2. En esta gráfica se puede observar cómo la onda empieza desde su parte positiva, lo que quiere decir que comparada con la onda de entrada mostrada anteriormente, está en fase. Y se espera que su ganancia sea positiva. Entonces va encontrando sus valores más altos y más bajos. Vamos a comprobarlo. En la tabla subinferior se puede ver que el voltaje más alto es de 5.7, que el valor más bajo es de 4.7 y su diferencia nos va a dar un valor de menos 0.9990 en su voltaje de salida número 2, que si nuevamente lo dividimos sobre el voltaje de entrada 20 milivoltios pico a pico nos va a dar un valor de 49.95. Ahora vamos a hallar su ganancia en modo diferencial en el amplificador de entrada simple. Podemos observar su señal de salida para hallar la ganancia diferencial en la configuración de entrada simple. Ubicamos los valores más altos y más bajos, donde podemos observar en la tabla que su valor más alto es de aproximadamente 1 y su valor más bajo de menos 1. Su diferencia potencial nos va a dar un valor de 2, donde se puede observar que su voltaje está siendo amplificado. Entonces, si dividimos este voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, que son 20 milivoltios, vamos a tener un valor de 100.26 para su ganancia diferencial en el amplificador de entrada simple. En esta tabla podemos comparar los valores hallados teóricamente y los de la simulación que acabamos de hallar, donde se puede observar que su diferencia no es muy grande y que sus valores son muy próximos, ya que en el programa de simulación va a presentar muchas más pérdidas a la hora de hallar las ganancias. Adicional a eso se van a mostrar las dos gráficas de voltaje en el emisor y las dos gráficas de voltaje en la base. Entonces lo simulamos y podemos observar su gráfica de salida donde vamos a ubicar los valores más altos y más bajos. Y se puede observar que en ambas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, tenemos un voltaje de menos 0.6
voltios aproximadamente, lo que podemos comprobar en este nodo. Y sería lo que se espera para el voltaje en el emisor 2. Podemos ver la gráfica del BE2, donde vamos a ubicar los valores más altos y más bajos. Y en la tabla inferior podemos observar que nuevamente, al igual que en el BE1, su valor es de menos 0.6 y voltios, como observamos, ya que es el mismo nodo. Ahora, para el voltaje de la base 1, vamos a observar que la gráfica va a tomar la onda senoidal de entrada, ya que trabaja en el dominio del tiempo. Pero como podemos observar en esta parte, el voltaje de entrada en DC va a ser de 0 voltios. Pero en este caso se muestra la gráfica los 10 milivoltios de entrada, que serían los 20 milivoltios pico a pico de la señal que hemos suministrado como la entrada. Ahora, para el voltaje de la base 2, se puede observar que su voltaje es de 0, ya que se encuentra conectado directamente a tierra. Y con esto finalizamos la configuración en entrada simple. La segunda configuración que vemos en pantalla representa un amplificador diferencial de entrada diferencial, el cual tiene dos señales de entradas de 10 milivoltios a una frecuencia de 1K. En los transistores también fue necesario modificar el valor del beta en el modelo PSpice con un valor de 136 para que el punto de polarización, los transistores trabajen con un beta de 100. Entonces vamos a comprobar los valores en DC. Y en esta pantalla podemos observar los valores del punto de polarización en ambos transistores. Nuevamente, como la configuración anterior, su beta es de 100, su IC es de 0.545 miliamperios y trabaja con un BCE aproximadamente de 6. Estos dos configuraciones tienen los mismos resultados en DC, ya que su análisis es el mismo, puesto que se le apagan las fuentes en AC para poder hacer su análisis en DC. Nuevamente comprobamos los valores con las etiquetas y se comprueba que trabaja con una corriente IC de 0.544 miliamperios con un BCE de 0.6 voltios y que su BCE nuevamente será comprendido entre el BCE menos el BE, que da un valor de aproximadamente 6. Entonces vamos a presentar su gráfica de salida 1, colocándole un level marker y lo simulamos. Se puede observar la gráfica de salida sinusoidal a la que le vamos a ubicar los valores más altos y más bajos y poder hallar la ganancia de la señal 1, donde nos arroja que su valor más bajo es 4.3, su valor más alto es 6.2 y la diferencia entre estos dos voltajes nos va a dar un valor de menos 1.94, que sería el voltaje de la salida 1, que si lo dividimos sobre 40 milivoltios pico a pico, ya que en este caso la señal presenta dos señales de 10, lo que quiere decir que es pico 20 milivoltios y pico a pico serían 40. Entonces lo dividimos sobre 40 y nos da un valor de menos 48.55. Para la ganancia en la señal 1 del amplificador diferencial de entrada diferencial. Ahora vamos a analizar la salida 2. En esta gráfica se puede observar la señal de salida 2, la cual empieza desde su parte positiva, lo que indica que como es tan fácil con la señal de entrada, va a obtener un valor de ganancia positivo. Ubicamos los valores y en la tabla nos arroja que su valor más alto es de 6.2, el más bajo 4.3 y este resultado de la diferencia nos va a dar 1.94, que si lo dividimos nuevamente en la señal de entrada, que son 40 milivoltios, nos va a dar un valor de 48.55, como se esperaba para la ganancia de la señal 2. Ahora voy a presentar la ganancia diferencial en el modo diferencial. Entonces lo corremos. Aquí podemos ver su gráfica, a la cual le vamos a hallar los valores. Y podemos observar que su valor más alto es de 1.94 y su valor más bajo de menos 1.94. En la diferencia podemos observar que su voltaje es de 3.88, lo que es aproximadamente 4, y lo que quiere decir que el amplificador está amplificando la señal
de 40 miliamperios voltios pico a pico a casi 4 voltios. Si este voltaje de salida 2 lo dividimos sobre el voltaje de entrada, que son 40 milivoltios pico a pico, nos va a arrojar un valor de 97.1, que es el valor de la ganancia en la salida diferencial en modo diferencial. Analizando la tabla de valores en AC que hallamos teóricamente y los que acabamos de hallar en la simulación, nos damos cuenta que nuevamente los valores son bastante próximos, pero que en la simulación presenta cierta pérdida en la ganancia. Los valores teóricos en el modo diferencial son iguales a los de la entrada simple, ya que son circuitos equivalentes. Para finalizar este análisis vamos a suministrar las gráficas de las salidas de los dos emisores y de las dos bases. Vamos con el emisor 1. Aquí vemos la gráfica, vamos a ubicarle los valores, donde efectivamente observamos que menos 628 milivoltios son del BE1. Y ahora vamos a analizar el BE2, que se esperaría que fuera el mismo, ya que es el mismo nodo del emisor. Y encontramos la gráfica con los valores, donde efectivamente son los mismos menos 628 milivoltios que se esperaban para el emisor 2 y el emisor 1. Ahora vamos a observar que en las bases el voltaje en DC va a ser de 0, ya que no cuenta con una fuente directamente conectada en DC. Por lo tanto, va a tomar un voltaje del voltaje de entrada en el dominio del tiempo, por lo cual se genera la onda seno que veremos a continuación. En efecto, va a tomar los 10 milivoltios de amplitud en la primera entrada de la señal de entrada 1. Y para la base 2, nuevamente encontramos la señal de salida, pero esta vez va a empezar de la parte negativa, ya que así se configuró para la salida número 2. Y con esto finalizamos el análisis en AC y en DC del amplificador diferencial en modo diferencial. Bueno, a continuación les mostraré el comportamiento de un circuito amplificador diferencial en modo común. Como podemos observar en la imagen, vemos el esquemático del circuito de amplificador diferencial en modo común, en el cual cortocircuitamos ambas fuentes. Conservamos una fuente sinusoidal de 10 milivoltios con una frecuencia de 1 kHz. Cabe recordar que los valores del transistor fueron modificados en su valor PSpice, en el cual se puso un beta de 136, para que al momento de su polarización el beta fuera de 100 como fue trabajado teóricamente. Agregaremos un marcador en el voltaje base 1 y le daremos correr. Aquí podemos observar la señal del voltaje base 1, pero antes miraremos los valores en DC. Aquí podemos ver su corriente base de 5.44 microamperios, su corriente de colector de 0.545 miliamperios y el beta de 100 como se trabajó teóricamente. Ahora miraremos su señal. La señal que obtenemos es una señal con su valor máximo, su valor mínimo, valor máximo y un valor mínimo, en el cual me da 19,997 milivoltios, un valor pico a pico, el cual es el mismo valor que tiene la fuente que le dejamos el valor de entrada de 20 milivoltios pico a pico. Ahora moveremos el marcador del voltaje de base 2, le damos correr y observamos que tenemos la misma señal. Con el mismo valor de 19,997 milivoltios. Ahora, como no pide el laboratorio, vamos a obtener la señal del voltaje emisor 1. Aquí tenemos la señal del voltaje emisor 1, su valor máximo, su valor mínimo, y tenemos
un valor de 19,92 milivoltios. Vamos a moverla al voltaje emisor 2. Vamos a correr. También vemos que obtenemos la misma señal que el voltaje emisor 1. Con el mismo valor de 19,92 milivoltios. Ahora miraremos el voltaje de salida 1. Le damos a correr. Aquí observamos la señal del voltaje de salida 1. Ponemos valor máximo, valor mínimo y observamos un valor de 7,4182 milivoltios, para un valor muy pequeño, lo cual vemos que en el amplificador diferencial de modo común no me amplifica la señal, sino lo que causa en ella es una atenuación. Moveremos el marcador para el voltaje de salida 2. Vamos a correr. Y tenemos exactamente la misma señal que el voltaje de salida 1. Con los mismos valores. El mismo valor de 7,4182 milivoltios. Vemos también que tanto la señal VO1 y VO2 son iguales y ambas presentan un desfase con respecto a la señal de entrada, un desfase de 180 grados, por lo cual empiezan con un ciclo negativo. Procedemos a hallar la ganancia, agregamos un marcador, voltaje de entrada, le damos correr, ya que la señal de salida 2 es la misma que la señal de salida 1. Entonces aquí presentamos sus valores. Un valor de salida de 7,4182 mili dividido por su valor de entrada, que es de menos 19,997 por 10⁻³ obtenemos un valor de menos 0,3709 como fue hallado teóricamente. Ahora tenemos la señal con la ganancia común en modo diferencial, pero ya que ambas salidas son igual, entonces la ganancia común en modo diferencial será 0. Procedemos a correrlo. Aquí tenemos la gráfica, se ve como una especie de ruido, pero ya que si observamos aquí el valor si observamos aquí al lado izquierdo, vemos que están en el orden de 10⁻⁻15, en el orden de femto. Entonces, si alejáramos la gráfica, podríamos observar bien que su valor es 0. Muchas gracias.